Recuerden que cuando hablamos de síndromes miasténicos, nos estamos refiriendo al cansancio muscular, a la fatigabilidad muscular, que es el síntoma más importante de los síndromes miasténicos. Pero no solamente la miastenia gravis está considerada como síndrome miasténico, sino también otros dos síndromes, como el síndrome de Eaton-Lambert y el síndrome del botulismo, que lo vamos a ver el día de hoy. Grizzly Chapana, tienes falta. Bueno. Ya, ahora sí. Entonces, cuando hablamos de síndrome miasténico, hablamos de tres patologías: la miastenia gravis, el Eaton-Lambert y el botulismo. ¿Se está escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño resumen de la miastenia gravis. Ya lo hemos visto en la anterior clase. A ver, no se olviden que el síntoma importante en los tres síndromes miasténicos es la fatigabilidad muscular, el cansancio muscular. Hablando de la miastenia gravis, les decía, es una enfermedad autoinmunitaria producida por los anticuerpos contra receptores de acetilcolina. No se olviden que hay otros dos anticuerpos también, el anticuerpo anti-MUS y el anticuerpo contra la proteína 4. Pero el ACRA es el más importante. Que este cansancio, esta fatigabilidad muscular en la miastenia gravis aumenta con las horas del día, con la actividad, de tal manera que al despertar un paciente miasténico está bien, pero a medida que pasan las horas, a mediodía y en la tarde prácticamente el paciente ya está totalmente fatigado, cansado. Es decir que en la miastenia gravis la fatigabilidad muscular aumenta con la actividad, con las horas del día, mejora con el reposo, de tal manera que las horas de la noche con el reposo hacen que el paciente por la mañana vaya a despertar bien. Dentro de los hallazgos, lo más importante es la ptosis palpebral y la diplopia. Lo primero que afecta en un paciente miasténico de lejos es la caída del párpado superior, la ptosis palpebral, y asimismo puede existir compromiso de algún músculo extraocular, ¿ya? Produciéndonos diplopia. Pero la miastenia gravis no solamente es ocular, muchas veces evoluciona a un compromiso de la musculatura de todo el cuerpo, de predominio proximal, los hombros, los brazos, los muslos. Entonces, cuando la miastenia gravis, además de ser ocular, compromete los músculos de las cuatro extremidades, se conoce con el nombre de miastenia gravis generalizada. El diagnóstico es clínico, pero apoyado por la determinación de anticuerpos contra receptores de acetilcolina. No se olviden que son anticuerpos contra receptores de acetilcolina postsinápticos, ¿ya? Algunas veces, si se consigue el hedrofonio, se puede realizar la prueba del hedrofonio, cuyo nombre comercial es el Tensilon. Les decía que a nivel mundial el hedrofonio tiene una carencia en cuanto a su obtención,
de tal manera que a nivel mundial el hidrofonio es muy difícil de conseguir. Por eso es que ya un tanto se ha deshecho el uso del hidrofonio, o llamado también tensilón. Saben ustedes que el hidrofonio es un anticolinesterásico que, por ejemplo, a un miasténico, como estamos viendo acá, si le colocamos por vía endovenosa, ese paciente en 15, 30 segundos, miren la dosis palpebral, mejora. ¿Por qué? Porque el hidrofonio es un anticolinesterásico de acción ultra corta y de acción muy, muy rápida. No tenemos hidrofonio, pero tenemos, les decía en la anterior clase, prostigmin, es decir, la neostigmina. También se puede colocar por vía intramuscular. Pero en la práctica lo que nosotros hacemos es determinación en el laboratorio de los anticuerpos contra receptores de acetilcolina, y también lo que realizamos es un estudio electromiográfico. Electromiografía de fibra muscular aislada o de estimulación repetitiva, como les decía. Y nos muestra patrones típicos en la miastenia gravis, como habíamos señalado en la anterior clase. ¿Cuál es el tratamiento? Dar anticolinesterásicos. Y dentro de estos anticolinesterásicos, ¿cuál es el que utilizamos como tratamiento? El piridostigmine, cuyo nombre comercial es el mestinón. Algunas veces podemos utilizar la prednisona. No se olviden que en la miastenia generalizada, no en la ocular, en la generalizada, se tiene que hacer estudio tomográfico o de resonancia nuclear magnética, tratando de determinar si ese paciente o esa paciente tiene timoma o aumento de crecimiento del timo. No se olviden que cuando hay una timoma o una hiperplasia tímica, hay que sacar el timo. Hay que sacar el timo. Detalles mayores les he dado en la anterior clase. Recordarles que la timectomía está indicada en la miastenia gravis generalizada cuando el paciente es joven o relativamente joven o es un adulto joven, 15 a 55 años les he dicho, ¿no es cierto? Y la tercera indicación es que haya un aumento de crecimiento del timo. Y las inmunoglobulinas endovenosas, como la plasmaféresis, se reservan para los casos de emergencia. ¿Qué es emergencia? Crisis miasténica. Cuando el paciente se agrava, cuando el paciente, estando con una miastenia generalizada, empieza a tener compromiso de su musculatura respiratoria y deglutoria, entonces el paciente tiene riesgo de vida, está empezando a hacer insuficiencia respiratoria. En estos casos se denomina crisis miasténica, y las crisis miasténicas deben ser manejadas en un servicio de terapia intensiva por la posibilidad alta de ventilación mecánica. En casos de crisis miasténica, no se olviden, se utiliza inmunoglobulinas endovenosas o plasmaféresis. Un detalle que también, antes que me olvide, es cuando el paciente está tomando anticolinesterásicos y en dosis elevadas, un paciente puede sobredosificarse, intoxicarse, entre comillas, con anticolinesterásicos. Por lo tanto, en su organismo va a existir mucha cantidad de ¿qué? Acetilcolina. De acetilcolina. Y cuando hay mucha cantidad de acetilcolina, por una sobredosificación, una intoxicación por anticolinesterásicos, ejemplo, el que utilizamos en la miastenia gravis, el piridostigmin, el mestinón, ¿qué es lo que se va a producir? Una crisis de acetilcolina, una crisis de aumento en el cuerpo de acetilcolina. ¿Cómo la llamaríamos a esta crisis? Crisis Colinesterásica. Colinérgica. colinérgica. Crisis colinérgica.
que es muy diferente a la crisis miasténica, muy diferente. En la crisis colinérgica se puede parecer a la crisis miasténica. ¿Por qué? Porque también puede existir insuficiencia respiratoria. Pero en la crisis colinérgica, jóvenes, hay, escuchen, miosis, lo que no existe en la crisis miasténica. En la crisis colinérgica, que también hay sequedad de boca y estreñimiento, sequedad de boca y estreñimiento, lo que no ocurre en la crisis miasténica. Entonces, tomen en cuenta la diferencia entre una crisis miasténica y una crisis colinérgica. Bien, esos grandes rasgos como resumen de la miastenia gravis. Y también recordarles, o mejor dicho, mencionarles que en la miastenia gravis, jóvenes, existe una prueba empírica que a un paciente que tiene miastenia gravis y que tiene una tosis palpebral, ya sabe, puede ser unilateral, generalmente el comienzo es asimétrico, unilateral o con el transcurso de los años puede ser bilateral. Les decía, en una tosis palpebral existe una prueba empírica que consiste en colocar una bolsa de hielo. Se les coloca una bolsita de hielo y el paciente mejora la tosis palpebral. Después de unos 5 o 10 minutos se le quita la bolsa de hielo y el paciente abre su ojo. El hielo lo que hace es evitar la degradación, evitar la inactivación de la acetilcolina en la placa neuromuscular. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que hace la bolsa de hielo? Inhibe también, ¿a quién? ¿A qué enzima? Acetilcolinesterasa. Inhibe también a la acetilcolinesterasa. Veo que la mayoría está comprendiendo. Muy bien. Sigamos. Eso en cuanto a la miastenia gravis. Ahora vamos a hablar de los otros dos síndromes miasténicos. El síndrome de Eaton-Lambert. El síndrome de Eaton-Lambert es otro síndrome miasténico. El síndrome de Eaton-Lambert, como fisiopatología, es una enfermedad también autoinmunitaria. Es una enfermedad autoinmunitaria donde los anticuerpos jóvenes, miren cuál es la diferencia. Donde los anticuerpos van a ir a inhibir, a bloquear la presinapsis. La presinapsis. No se olviden que la miastenia gravis es postsinapsis. Bloqueo de los receptores postsinápticos, ¿no? En el Eaton-Lambert existen anticuerpos contra receptores del calcio presinápticos. Entonces, en el Eaton-Lambert, estos anticuerpos, ¿qué van a producir? ¿Qué van a bloquear? Van a bloquear la entrada de calcio, receptores presinápticos de calcio, ¿ya? Presinápticos de calcio. Estos receptores presinápticos de calcio son voltaje dependientes. Entonces, al bloquear estos receptores de calcio, ¿ya? En la presinapsis, ¿qué va a pasar? No se va a liberar acetilcolina. No se libera acetilcolina. Entonces, en el Eaton-Lambert, el bloqueo es presináptico. En cambio, en la miastenia gravis, el bloqueo es postsináptico. Como por lo tanto, la terminación nerviosa no libera acetilcolina, pues ocurre que no va a existir contracción muscular.
Y si no hay contracción muscular, por lo tanto, hay cansancio, hay fatigabilidad muscular. ¿Por qué? Porque no está existiendo liberación de acetilcolina. ¿Cuál es esta enfermedad? Antes de hablar de la clínica, decirles que esta enfermedad autoinmunitaria está muy, muy estrechamente relacionado con algún cáncer del cuerpo, y el más frecuente, el cáncer pulmonar. Por eso es que el Eaton-Lambert hoy en día se considera como un síndrome paraneoplásico. ¿Qué quiere decir? Que el Eaton-Lambert puede estar ocultando un cáncer. Dicho de otra manera, el Eaton-Lambert puede acompañar a un cáncer o puede adelantarse a las manifestaciones de un cáncer. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un Eaton-Lambert? Buscamos un cáncer, jóvenes. El más frecuente, les he dicho, pulmonar. Puede ser un cáncer hepático, puede ser un cáncer de colon, puede ser un cáncer de mama, cualquier cáncer. El más frecuente, el cáncer de pulmón. El Eaton-Lambert también, hoy en día, también puede presentarse en otras enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren, etcétera, etcétera. Ahora sí vayamos a ver lo más interesante. ¿Cuál es la clínica del Eaton-Lambert? El Eaton-Lambert se presenta más frecuente en varones. Más frecuentemente se presenta en varones. 40 años a 50 años es la presentación más frecuente. 40 a 60 años, la presentación más frecuente. No quiere decir que antes o después no vaya a presentarse. Es más frecuente a esa edad, de 40 a 60 años. Más frecuente en varones, les decía. ¿Cuáles son los síntomas? Sequedad de boca, un síntoma muy frecuente, la sequedad de boca. La debilidad. ¿Y en qué consiste el síndrome miasténico del Eaton-Lambert? Esta debilidad, jóvenes, esta fatigabilidad se va a presentar más frecuente en las extremidades inferiores, de predominio proximal, de predominio proximal. De predominio proximal. Entonces, estos pacientes, lo más frecuente, repito, es que se cansen, se debiliten sus piernas y digan, no puedo subir al micro, no puedo subir las escaleras, las gradas, no puedo subir a mi movilidad, doctor. Me cuesta mucho de la posición sentada pararme, doctor, me cuesta pararme. Esta debilidad, si bien es cierto, es más frecuente en las extremidades inferiores, también puede estar presente menos frecuentemente en las extremidades superiores, mucho menos frecuente, y mucho menos frecuente en la musculatura ocular y facial, mucho menos frecuente. Lo más frecuente, repito, el compromiso proximal de las extremidades inferiores. En el Eaton-Lambert también tenemos arreflexia o hiporreflexia osteotendínea. Arreflexia o hiporreflexia osteotendínea. En el Eaton-Lambert, las pupilas generalmente tienden a ser moderadamente midriáticas, con un reflejo fotomotor disminuido. Entonces, jóvenes, cuando tenemos un Eaton-Lambert, no se olviden, debemos pensar que el Eaton-Lambert es un síndrome paraneoplásico y nos debe motivar a buscarle un cáncer o una enfermedad autoinmunitaria. No se olviden que la fisiopatología es presináptica, que el bloqueo es presináptico.
Y finalmente, ahora vamos a hablar del tercer síndrome miasténico, el botulismo. ¿Qué ocurre en el botulismo? El bloqueo también, como están viendo, es presináptico. Presináptico. También existe un bloqueo presináptico. ¿Qué ocurre? Que las toxinas, la toxina botulínica, jóvenes, se introduce en la presinapsis, es decir, en la terminación nerviosa, y esta toxina botulínica bloquea la liberación presináptica de acetilcolina, hace que no salga acetilcolina. Como no va a salir acetilcolina, pues comprenderán ustedes que no va a existir contracción muscular, es decir, va a existir fatigabilidad muscular. ¿Por qué? Porque no está liberándose acetilcolina en la sinapsis. ¿Y por qué no se está liberando? Porque la toxina está impidiendo que se libere la acetilcolina. Ustedes ya conocen que el botulismo se contrae ya sea por heridas contaminadas o por la ingesta de alimentos. Y dentro de estos alimentos, ¿cuáles vamos a mencionar? Las conservas, las salchichas, los pescados, entre otros. ¿Qué característica, qué clínica tiene? El botulismo, saben ustedes, señores estudiantes, que se puede presentar ya sea en niños, en lactantes, en niños grandes, en adolescentes, adultos, ancianos, etcétera, etcétera. Se puede presentar entonces a cualquier edad. ¿Y en qué consiste la clínica? Esta fatigabilidad muscular. ¿En qué consiste el síndrome miasténico del botulismo? ¿En qué consiste? Que este cansancio, que esta fatigabilidad muscular es descendente. Es decir, que primero se compromete la musculatura facial, la musculatura ocular, la musculatura facial. Después se compromete la musculatura de las extremidades superiores y finalmente la musculatura de las extremidades inferiores. Por eso decimos que el compromiso muscular, ese cansancio muscular, es descendente, descendente. Dentro de otras manifestaciones, el paciente puede presentar diplopia, disfagia, compromiso de la musculatura deglutoria. Muchas veces también puede presentar insuficiencia respiratoria. En los niños existe una marcada hipotonía muscular, En los niños también una de las formas que debe llamar la atención y sospechar que puede tratarse de un botulismo es la dificultad en la succión. Existe estreñimiento. ¿Cuál es el tratamiento? Antitoxina botulítica. Me olvidaba en el Eaton-Lambert, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento se puede dar también anticolinesteráticos, es decir, piridostigmine. Se puede dar, estoy hablando del Eaton-Lambert. En el Eaton-Lambert se puede dar también lo mismo que en la miastenia gravis, piridostigmin, es decir, mestinón. ¿Cuál otro tratamiento? Se puede dar también, jóvenes, un medicamento que se llama las 3,4-diaminopiridina. 3,4-diaminopiridina. Tres, cuatro diaminopiridina. A ver, vamos a ver. ¿Está bien o quieren que les escriba? Esperen un ratito, un cachito.
La 3,4-diaminopiridina. Hoy en día también se da otro medicamento, se está dando que es la guanidina. Entonces, ¿qué hacen estos dos medicamentos? La 3,4-diaminopiridina y la guanidina. Favorecen la liberación en la sinapsis de acetilcolina. Hacen que se libere acetilcolina de la presinapsis a la sinapsis. Esos dos medicamentos se utilizan. Como también les decía, también se puede utilizar la piridostigmin, el mestinon. Bien. Bien, ahora vamos a hacer un resumen de estos tres síndromes miasténicos. ¿Se está escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología en la miastenia gravis? La presencia de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, no se olviden, postsinápticos. Destruyen a los receptores, estos anticuerpos ACRA, a los receptores postsinápticos de acetilcolina. En el Eaton-Lambert, que los anticuerpos van a ir a bloquear la liberación presináptica, bloqueo presináptico de acetilcolina. Y estos anticuerpos se ubican en los receptores de calcio voltaje dependientes, les decía. Ahorita les voy a hacer un resumen, una cosita más interesante. Pero no se olviden que en el Eaton-Lambert el bloqueo es presináptico, como lo es en el botulismo, presináptico, bloqueo presináptico Eaton-Lambert, bloqueo presináptico botulismo. En cambio, en la miastenia gravis es postsináptico. La presentación, les había dicho que en la miastenia gravis, ¿qué les dije? Que tiene una distribución bimodal, que en las mujeres más frecuente su presentación es de 20 a 30 años, les decía, que debutan a los 20 a 30 años más frecuentemente. En cambio, en los varones vemos que es más frecuente a la edad de 50, 60 años. Que en el Eaton-Lambert es más frecuente en los varones mayores a 40 años. 40 a 60 años les decía más frecuente. En cambio, en el botulismo a cualquier edad. Lactantes, neonatos, niños, adultos, etcétera, etcétera. La debilidad en la miastenia gravis, ¿dónde se afectan más esos músculos? ¿Dónde están más débiles? Los músculos oculares, lo más frecuente. Y en segundo lugar, la musculatura proximal de las extremidades, ya sea superiores e inferiores. Ya sea superiores e inferiores. En cambio, en el Eaton-Lambert, ¿qué les decía? Recién les acabo de mencionar que ese cansancio muscular es más frecuente en las extremidades inferiores, de predominio proximal. ¿Ya? Es raro la presentación o el compromiso de la musculatura facial y ocular. Es raro. Se puede presentar, pero rara vez. No se olviden que esta fatigabilidad muscular en el botulismo es descendente. Primero se comprometen la musculatura facial, luego la musculatura de las extremidades superiores y luego la musculatura de las extremidades inferiores. Es descendente simétrica. No se olviden que la miastenia gravis generalmente el inicio es asimétrico. Los reflejos osteotendíneos. En la miastenia gravis los reflejos son normales. En cambio, en el Eaton-Lambert y en el botulismo pueden estar disminuidos
e inclusive abolidos los reflejos osteotendíneos. Que las pupilas son normales en la miastenia gravis. En el Eaton Lambert y en el botulismo, generalmente hay una moderada midriasis. Moderada midriasis en el Eaton Lambert y en el botulismo. Y que el reflejo fotomotor está disminuido tanto en el Eaton Lambert como en el botulismo. No se olviden que en la miastenia gravis no hay disautonomías, no hay alteraciones del sistema nervioso autónomo. En cambio, en el Eaton Lambert y en el botulismo estamos viendo que sí hay disautonomías. En el Eaton Lambert, otra manifestación frecuente dentro de las disautonomías es la disfunción sexual que presentan los pacientes. Y este detalle me estaba olvidando, jóvenes. ¿Qué habíamos dicho con la actividad en la miastenia gravis? ¿Que mejoraba, empeoraba con la actividad? Empeoraba con la actividad y Empeoraba y mejoraba con descanso. Con la miastenia gravis, jóvenes, empeora con la actividad. El reposo, la noche mejora y por eso los pacientes despiertan muy bien. Pero con la actividad, con las horas del día, con las actividades que hacen los pacientes, van empeorando. Es decir, que con la actividad, con el esfuerzo, con el ejercicio, el paciente empeora. Lo contrario, jóvenes, ocurre con el Eaton Lambert. Lo contrario. ¿Qué quiere decir lo contrario? Mejora con la actividad. Empeora en el reposo. Correcto. Entonces, en la miastenia gravis existe una mejoría con el reposo, en cambio, y un empeoramiento con la actividad, con el ejercicio. En cambio, en el Eaton Lambert, lo contrario. Mejora con el ejercicio y hay un empeoramiento con el reposo. En el botulismo no hay mejoría con el ejercicio. ¿Cuál es el tratamiento? Anticolinesterásicos en la miastenia gravis. ¿Cuáles les he mencionado? El único que disponemos por vía oral, el piridostigmine, el mestinón. En el Eaton Lambert, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, desde luego, si acaso nosotros descubrimos que hay un cáncer, el más frecuente, el cáncer de pulmón, entonces la evolución del Eaton Lambert va a depender del tratamiento de ese tumor, del tratamiento y de la evolución y del pronóstico de ese tumor. También, como medida coadyuvante, les he dicho que podemos dar anticolinesterásicos, que también les he dicho, 3,4-diaminopiridina, o también dar la guanidina. Cualquiera de esos tres medicamentos favorecen la liberación de acetilcolina en la sinapsis. Y dentro del tratamiento del botulismo, la antitoxina equina. El diagnóstico es clínico, los tres es clínico, pero ¿cuál es el apoyo? El apoyo en la miastenia gravis, no se olviden, el test de tensilón un poco obsoleto porque no conseguimos el hidrofonio, el nombre comercial es el tensilón, pero sí disponemos de la determinación de los anticuerpos contra receptores de acetilcolina. Sí encontramos esto. Ya saben que si el laboratorio nos determina que no hay anticuerpos contra receptores de acetilcolina, pues le haremos los otros anticuerpos, el antimus. Y en el exterior, les he dicho, si hay negatividad del ACRA, negatividad del antimus, se recurre al anticuerpo contra la proteína 4. ¿Para qué pedimos tomografía de tórax? Para ver si para descartar timomas. Timomas. No se olviden que miastenia generalizada y sobre todo paciente joven o relativamente joven, 15 a 55 años, obligación pedir la tomografía de tórax buscando un timoma. Si hay timoma o aumento de crecimiento del timo, hay que hacer la timectomía. En el Eaton Lambert, ¿cuál es el apoyo? El apoyo a la determinación de anticuerpos
contra los canales de calcio. No se olviden que estos anticuerpos contra canales de calcio van a actuar en la presinapsis. ¿Para qué pedimos tomografía de tórax? O radiografía de tórax también se puede pedir en este caso. ¿Para qué? Para descartar Cáncer de pulmón. Veo que han comprendido muy bien esta clase. Y les voy a mostrar unos dibujitos para que quede bien claro. Normalmente, jóvenes, esta es la presinapsis, esta es la terminación nerviosa. Ya estamos terminando, para que quede totalmente claro. Miren, en condiciones normales. En condiciones normales tenemos la terminación nerviosa, que es la presinapsis, y la possinapsis, que es el tejido muscular, donde están viendo los receptores postsinápticos. Receptores postsinápticos. En condiciones normales, para que exista una contracción muscular, pues la terminación nerviosa debe liberar, ¿qué cosa? Acetilcolina. Acetilcolina. Estas bolitas son acetilcolina. ¿Ya? Se está liberando acetilcolina. ¿Ya? Bien. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a contraer el músculo. Se contrae el músculo. Esto es en condiciones normales. ¿Qué ocurre en la... perdón, pero me olvidaba. Que de la acetilcolina que se libera, no toda esa cantidad que se libera, como están viendo, no todas esas bolitas, van a ir a los receptores postsinápticos, sino que algunas de esas bolitas, algunas de esas acetilcolina que quedan, algunas van a ser metabolizadas por esta enzima, la acetilcolinesterasa. Por eso que el tratamiento de la miastenia gravis, les dije, ¿no es cierto?, que consiste en dar anticolinesterasa, tratando de bloquear a esta enzima. Bueno, pero ahorita vamos a ver eso. Entonces, la acetilcolina tiene un doble camino. Primero, actuar en los receptores musculares, en los receptores postsinápticos, haciendo que el músculo se contrae. Y otra cantidad es que desgraciadamente va a ser metabolizada por esta enzima que es la acetilcolinesterasa. ¿Qué ocurre en la miastenia gravis? En la miastenia gravis, miren qué pasa. Primero, la presinapsis, terminación nerviosa, músculo, postsinapsis. ¿Qué ocurre? Existen los ACRA, los anticuerpos contra receptores de acetilcolina, que ¿qué van a hacer? ¿Bloquear qué? ¿Qué están bloqueando? Los receptores. Los receptores de acetilcolina. Sinápticos de acetilcolina. Muy bien. Entonces, como hay bloqueo de estos receptores, ¿qué va a ocurrir? Se va a liberar acetilcolina. Se libera. ¿Ya? Se libera acetilcolina. Perfecto. Una cantidad de esa acetilcolina van a ir a estos receptores postsinápticos. Pero desgraciadamente estos receptores postsinápticos están, como están viendo, no sé si están viendo, están bloqueados. ¿Ya? Entonces, como están bloqueados, por esos anticuerpos no van a actuar. Por lo tanto, el músculo no se va a contraer porque estos receptores están bloqueados. Y en la miastenia gravis, cada vez van a existir menos receptores de acetilcolina, como están viendo acá. Menos pliegues, como están viendo acá, muchos pliegues, y acá pocos pliegues. Pocos pliegues. Y el resultado es que el músculo no se contrae. Y además de aumento esa cantidad, esas moléculas de acetilcolina que están quedando, van a ser también, además, eliminadas o degradadas o metabolizadas. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento? Ya saben, pues, por lo menos no vamos a poder hacer nada, jóvenes, en los receptores postsinápticos, ¿de acuerdo? No vamos a poderles devolver estos receptores postsinápticos. No van porque están bloqueados, no vamos a poder hacer nada. Pero por lo menos haremos esto, que estas
estas moléculas de acetilcolina que quedan en la sinapsis no se eliminen del todo. Y eso que no se eliminen de todo se lo consigue con los anticolinesterácicos, ¿ya? Con el mestinón, es decir, con el epiridostigmina. Entonces estas moléculas, al no ser metabolizadas, van a actuar en estos poquitos receptores que van quedando. Eso ocurre en la miastenia gravis. Ya saben, normalmente se libera acetilcolina y pero eso también aprendan. Normalmente, para que se libere acetilcolina, esto es un aumento. Escúchenme, normalmente para que se libere acetilcolina, tiene que entrar calcio. ¿Dónde? ¿Dónde tiene que entrar? ¿Qué es esto? La presinapsis. A la presinapsis. Normalmente entonces tiene que entrar calcio. ¿Ya? Y cuando estos receptores de calcio son voltaje dependientes, presinápticos. ¿Y qué es lo que hace el calcio? Favorece la liberación de acetilcolina hacia los receptores postsinápticos. Cuando se libera la acetilcolina hacia los receptores postsinápticos, ya saben cuál es el resultado. El músculo se contrae. Eso en condiciones normales. No se olviden que una pequeña cantidad de acetilcolina, desgraciadamente, va a ser metabolizado por la acetilcolinesterasa. Bueno, eso es en condiciones normales. ¿Qué ocurre en el Eaton-Lambert? En el Eaton-Lambert. Presinapsis, postsinapsis. En el Eaton-Lambert lo que ocurre es que se van a presentar anticuerpos, es una enfermedad autoinmunitaria paraneoplásica. Miren, estos anticuerpos que van a bloquear los receptores presinápticos de calcio, de los canales de calcio, voltaje dependientes. Y como se va a bloquear estos receptores presinápticos, ¿qué va a ocurrir? Que no va a entrar pues calcio. Y si no hay calcio, No se libera acetilcolina. no hay liberación de acetilcolina. Y por lo tanto, el músculo no se contrae. Y finalmente, normalmente, la presinapsis, la postsinapsis, la liberación, el calcio ingresando y la liberación de acetilcolina. Normalmente, entonces cuando se libera la acetilcolina, contracción. A no olvidarse que una pequeña cantidad de acetilcolina va a ser metabolizada por la acetilcolinesterasa. ¿Qué ocurre en el botulismo? En el botulismo, presinapsis, postsinapsis. En el botulismo lo que ocurre es que la toxina botulínica, el calcio, ¿entra el calcio? Sí, entra el calcio. Entra el calcio. Pero ¿qué ocurre en el botulismo? La toxina botulínica, por un fenómeno de endocitosis, va a ingresar a la presinapsis. Ingresa, ¿ya? Ingresa y va a bloquear, bloquea, inhibe a que salga la acetilcolina a la sinapsis. No, inhibe, no puede salir la acetilcolina. Y como no sale la acetilcolina, el músculo no se contrae. Y nada más. Dibujitos animados, ¿no? Espero que les haya servido. Más fácil no hay. Eso no lo van a encontrar ni en YouTube. ¿Preguntas? Tres síndromes miasténicos, les he enseñado. Doctor, disculpe, en el botulismo, aparte de la clínica, ¿habría otras herramientas diagnósticas?
Claro, puedes determinar en el laboratorio la determinación de la toxina botulínica, si el laboratorio cuenta con esa herramienta. Y en este caso, doctor, ¿cómo sería el tratamiento con la toxina botulínica, doctor, en la administración? Realmente el tratamiento es sintomático, pero si hay antitoxina botulínica, eso es lo que se utiliza. Está bien, doctor, gracias. A ver. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Ya, una clase relativamente corta. Creo que la próxima clase, perdón, la próxima semana también se va a pasar clases, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Hay una semana más y la subsiguiente es receso, ¿sí? Sí, No, son 2 semanas más, si no me equivoco. semanas. Hasta el 9 creo que es. Estamos avanzando muy bien, jóvenes. Muy bien. Ya, nada más. Voy a descansar. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.